Las manos de Chenise temblaban mientras miraba fijamente el charco de saliva que brillaba en el suelo de mármol. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Todos los clientes, todos los camareros, todas las almas del castellonero contenían la respiración. Constance Wellington se alzaba sobre ella, con diamantes colgando de sus muñecas y una sonrisa cruel torciendo sus labios perfectamente pintados. «¡Límpialo!», siseó Constance, con una voz tan aguda que parecía capaz de cortar cristal. «Con tus propias manos». Chenise sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Había soportado cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Estaba a punto de arrodillarse, a punto de sacrificar el último vestigio de su dignidad por el trabajo que necesitaba desesperadamente, cuando las puertas principales se abrieron de golpe. La temperatura de la sala pareció bajar 10 degrees de Celsius. Unos pasos pesados resonaron en el mármol. Chenise no necesitó levantar la vista para saber que había entrado alguien poderoso. Lo notó en la forma en que todas las personas del restaurante se quedaron paralizadas, en la forma en que la sonrisa de Constance se desvaneció, en la forma en que el aire mismo parecía inclinarse. «¿Qué?», dijo una voz masculina baja y letal. «¿Está pasando aquí?». Chenise finalmente levantó la vista. El hombre que estaba a 5 metros de distancia vestía un traje negro a medida que probablemente costaba más que su salario anual. Tenía el pelo oscuro perfectamente peinado y una mandíbula tan afilada que parecía esculpida en mármol. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración. Oscuros, peligrosos y fijos en la brocheta a sus pies, con una expresión de furia absoluta. No tenía ni idea de quién era. No tenía ni idea de que toda su vida estaba a punto de cambiar. Solo sabía que, cuando su mirada se posó en su rostro, algo eléctrico pasó entre ellos. Algo que parecía en el destino. Si quieres descubrir cómo este momento lo transformó todo, cómo un solo acto de crueldad unió a dos almas de la forma más inesperada, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Cada visualización ayuda a dar vida a más historias como esta. 3 horas antes, Chenise había estado corriendo, no literalmente, aunque algunos días sentía que estaba corriendo a toda velocidad por la vida y aún así se quedaba atrás. Corrió desde la parada del autobús hasta Castellonero, el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad de Nueva York, ajustándose su sencillo uniforme negro mientras caminaba. Su reflejo en los ventanales dorados del restaurante mostraba exactamente lo que era. Una madre soltera de 26 años con 2 trabajos, con el cansancio reflejado en las ojeras. «Llegas tarde», le dijo Marcus, el jefe de sala, en cuanto entró por la puerta del personal. «2 minutos», respondió Chenise, mientras se ataba el delantal. «El autobús, no me importan tus problemas de transporte. La mesa 7 acaba de sentarse. Zona VP». Chenise cogió su libreta de pedidos y se dirigió al comedor principal. Castellonero era un ejemplo del lujo de antaño, con candelabros de cristal, manteles blancos y camareros que se movían como bailarines. Llevaba 6 meses trabajando allí y todavía se sentía fuera de lugar entre tanta opulencia. La mesa 7 ocupaba la posición más destacada del restaurante, una mesa circular bajo un candelabro de cristal de Murano. La mujer sentada allí hacía que la costosa decoración pareciera barata en comparación. Constance Wellington. Chenise la reconoció por las páginas de sociedad, los puestos en juntas directivas de familias adineradas y un marido que poseía la mitad de los inmuebles de Manhattan. Llevaba un traje color crema de Chanel y suficientes diamantes como para financiar un pequeño país. Su cabello rubio estaba recogido en un severo moño y sus ojos azules eran tan fríos como el hielo de la Antártida. «Buenas noches», dijo Chenise con su sonrisa profesional. «Bienvenida a Castellonero. ¿Le apetece algo de beber?». Constance no levantó la vista de su teléfono. «Champán Dom Perignon 2008. Y dígale a la cocina que quiero el menú degustación del chef, pero sin tomates. Soy alérgica. Por supuesto, lo tendré listo. ¿Sigues aquí?». Constance finalmente levantó la vista y miró a Chenise con un desprecio evidente.
Ya te he dado mi pedido. Vete. Chenise apretó la mandíbula, pero asintió y se alejó. Había aprendido a no reaccionar. Las personas como Constance Wellington no veían a los camareros como seres humanos. Eran accesorios, muebles que de vez en cuando traían la comida. Hizo el pedido y regresó con el champán, presentando la botella tal y como Marcus le había enseñado. Constance hizo un gesto con la mano para que se marchara, y Chenise sirvió con la cuidadosa precisión que exigía su trabajo. Por fin, dijo Constance a alguien al teléfono. Algo parecido a un servicio, aunque no sé por qué insisten en contratar a esa gente para restaurantes de lujo. Las palabras golpearon a Chenise como una bofetada. Mantuvo el rostro impasible, pero le temblaba ligeramente la mano mientras terminaba de servir. ¿Hay algo más que pueda traerles? Preguntó en voz baja. Sí, puedes desaparecer. Chenise regresó a la estación de servicio con el corazón latiéndole con fuerza. Ya había lidiado con el racismo antes, comentarios sutiles, miradas sospechosas, bolsos apretados cuando pasaba. Pero había algo particularmente venenoso en Constance Wellington, algo que quería hacer daño. La siguiente hora transcurrió en un servicio tenso. Chenise trajo cada plato y Constance encontró defectos en todos y cada uno de ellos. La sopa estaba demasiado caliente. La pasta estaba demasiado fría. La presentación era inaceptable. Cada queja se expresaba con creciente hostilidad y siempre con la misma mirada despectiva. Otros camareros comenzaron a mirar a Chenise con simpatía. Marcus la apartó en un momento dado. Solo aguanta, le dijo. Ella suele dejar buenas propinas a la dirección. No ha tocado la comida, señaló Chenise. Se queja solo por quejarse. Entonces sonríe y aguanta. Es nuestro trabajo. Cuando Chenise trajo el plato principal, un hermoso plato vegetariano que el chef había supervisado personalmente, Constance lo miró fijamente durante exactamente 3 segundos antes de apartar el plato. Esto es inaceptable, señora. El chef lo ha preparado exactamente según sus especificaciones. ¿Está discutiendo conmigo? La voz de Constance se elevó, llamando la atención de las mesas cercanas. ¿De verdad está discutiendo conmigo? No, solo ustedes siempre tienen excusas. Siempre intentan replicar en lugar de hacer su trabajo correctamente. Constance se levantó y su silla rozó ruidosamente el suelo de mármol. Quiero hablar con el dueño ahora mismo. El restaurante se había quedado en silencio. Chenise sentía todas las miradas fijas en ellas. Sentía el peso de la humillación presionando sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera responder, antes de que Marcus pudiera correr a calmar los ánimos, Constance hizo algo impensable. Se inclinó hacia adelante y escupió. La saliva cayó directamente a los pies de Chenise, un acto deliberado de degradación. «Límpialo», dijo Constance en voz alta para que todos la oyeran. «Con tus propias manos. Quizás así aprendas a respetar». El mundo pareció detenerse. Chenise se quedó mirando el charco en el suelo, con la mente en blanco por la conmoción. Nunca jamás la habían tratado así, como si fuera menos que humana, como si no fuera nada. Podía marcharse, debería marcharse, pero pensó en su hija Mía, que la esperaba en casa con la vecina. Pensó en las facturas médicas aún pendientes del ataque de asma que Mía había sufrido el mes anterior. Pensó en la orden de desahucio que había logrado evitar por los pelos. Estaba a punto de arrodillarse cuando las puertas se abrieron de golpe. El hombre que entró llamó la atención sin decir una palabra. Era alto, de hombros anchos, y se movía con la elegancia de un depredador. Su traje negro era impecable. Su cabello oscuro se peinaba hacia atrás, dejando al descubierto un rostro digno de aparecer en las portadas de las revistas. Pero era el aura que lo rodeaba lo que hacía que todo el mundo se quedara paralizado. Un aura de poder absoluto y violencia apenas controlada. 4 hombres con trajes similares lo seguían, desplegándose como un equipo de seguridad. El personal del restaurante reconoció inmediatamente algo que Chenise no vio. Este no era un hombre con el que se pudiera cruzar. Este no era un hombre al que se le pudiera causar molestias.
¿Qué? Dijo con un ligero acento italiano en la voz. ¿Qué está pasando aquí? Sus ojos oscuros recorrieron la escena. Constance estaba de pie con los brazos cruzados. Chenice estaba paralizada junto al charco en el suelo. Todo el restaurante observaba como si se tratara de una obra de teatro. Esos ojos se posaron en el rostro de Chenice y algo brilló en ellos. Sorpresa, reconocimiento. Fue demasiado rápido para identificarlo, pero ella lo sintió como una descarga eléctrica que le recorría el cuerpo. Esto no te incumbe, dijo Constance, recuperando la compostura. Es un asunto entre yo y esta empleada incompetente. La expresión del hombre no cambió, pero de alguna manera se volvió infinitamente más peligrosa. Soy Antonio Caruso, dijo en voz baja. Soy el dueño de este restaurante. Todo lo que ocurre aquí me concierne. Constance palideció. Incluso Chenice, que no sabía nada sobre las estructuras de poder de Nueva York, comprendió que estaba presenciando como una mujer muy rica se daba cuenta de que había cometido un terrible error. Antonio Caruso. El nombre provocó susurros en el comedor. Chenice no sabía por qué, pero sintió cómo el miedo se propagaba como ondas desde una piedra lanzada al agua tranquila. Señor Caruso, dijo Constance con un tono completamente diferente. Yo solo... Esta camarera ha sido muy poco profesional y yo simplemente... ¿Usted simplemente qué? Antonio se acercó, con pasos mesurados y deliberados. Por favor, acláreme una cosa. ¿Qué estaba haciendo usted simplemente? Ella ha arruinado mi cena. Todos y cada uno de los platos. He sido una clienta fiel. Le escupió a los pies. No era una pregunta. De alguna manera lo sabía. Le exigiste que lo limpiara con sus propias manos. Se merecía un trato cuidadoso. Esa sola palabra cortó la protesta de Constance como una navaja. Ten mucho cuidado con tus próximas palabras. Constance abrió y cerró la boca. Chenice observaba, aún paralizada, cómo la mujer que parecía tan poderosa hacía unos momentos se encogía literalmente bajo la mirada de Antonio. Quiero que entiendas algo, dijo Antonio, colocándose entre Constance y Chenice. Cuando atacas a mis empleados, me atacas a mí. Cuando humillas a alguien bajo mi protección, me humillas a mí, y yo no tolero la humillación. ¿Era solo ella solo una qué? Su voz se redujo a algo verdaderamente aterrador. Por favor, termina esa frase. Silencio. Antonio se volvió hacia Chenice. De cerca era aún más impresionante. Ojos oscuros que lo veían todo, una mandíbula sombreada por una barba perfectamente cuidada y una presencia que le aceleraba el corazón por razones totalmente diferentes al miedo. ¿Cómo te llamas?, preguntó, suavizando la voz. Chenice Brown, señor. Chenice, lo dijo con cuidado como si lo estuviera memorizando. ¿Esta mujer te escupió a los pies? Podría mentir, podría calmar los ánimos, pero algo en la forma en que la miraba, como si ella importara, como si su dignidad mereciera ser defendida, la hizo decir la verdad. Sí, señor. Antonio asintió una vez y luego se volvió hacia Constance. Ponte de rodillas. El restaurante estalló en murmullos de sorpresa. Constance abrió mucho los ojos. ¿Perdón? Me has oído. Ponte de rodillas y limpia lo que has hecho con tus propias manos, ya que te ha parecido apropiado exigírselo a otra persona. No puedes. No lo haré. ¿Sabes quién es mi marido? Yo sé perfectamente quién es tu marido. Soy la propietaria del edificio que su empresa alquila para su sede. ¿Quieres que le llame? Pregúntale si cree que su mujer debe afrontar las consecuencias de sus actos. Antonio sacó su teléfono. ¿O prefieres limpiar el suelo? Constance miró a su alrededor desesperadamente, pero todos los ojos del restaurante estaban compasivos con Chenice o aterrorizados por Antonio. No tenía aliados aquí, ni escapatoria. Esto es una locura, susurró. Esto es justicia, la corrigió Antonio. Tienes 5 segundos para empezar o haré una llamada que le costará a tu marido todo lo que ha construido. 1, 2. Constance se arrodilló. La mujer orgullosa y cruel que había humillado a Chenice se arrodilló en el costoso suelo de mármol del Castellonero y limpió su propio escupitajo con las manos desnudas. Los diamantes rozaban la piedra.
Su traje de diseño quedó arruinado, mientras todos la observaban. Chenise sintió lágrimas en los ojos, no por la humillación, sino por algo completamente diferente. Alguien la había defendido. Alguien la había considerado digna de protección. Cuando Constance terminó, Antonio volvió a hablar. Está prohibida la entrada a todos mis establecimientos. Si pone un pie en cualquier propiedad de mi propiedad, será escoltada fuera por seguridad. ¿Y la señora Wellington? Constance levantó la vista, con el rímel corrido, la rabia y la humillación reflejadas en su rostro. Si alguna vez me entero de que trata a alguien como ha tratado a Chenise esta noche, su marido se encontrará con que su empresa, misteriosamente, no podrá obtener financiación, permisos o contratos en ninguna parte de esta ciudad. ¿Nos entendemos? Sí, espetó ella. Sí, ¿qué? Sí, señor Caruso. Bien, ahora abandone mi restaurante. Constance prácticamente corrió hacia la salida y en cuanto desapareció, todo el restaurante estalló en aplausos. Chenise se quedó allí abrumada mientras Antonio se volvía hacia ella. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, y la sincera preocupación de su voz casi la derrumbó. Sí, gracias. Nunca. Nadie lo ha hecho. No tienes que darme las gracias por comportarme como un ser humano decente. Sus ojos la escudriñaron. Pero estás temblando. Ven, vamos a mi despacho. Necesitas un momento. Debería volver al trabajo. Soy el dueño del restaurante, Chenise. Te doy permiso para tomarte un momento. Le tendió la mano, nudillos marcados por cicatrices, dedos fuertes, una mano que acababa de defender su honor. Por favor, tomó su mano y el contacto le provocó una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. Mientras Antonio la guiaba a través del restaurante, pasando junto a comensales que los miraban fijamente y personal sorprendido, Chenise no tenía ni idea de que el hombre que la protegía era el criminal más peligroso de Nueva York. No tenía ni idea de que el destino acababa de unirlos. Solo sabía que, por primera vez en su vida, alguien la había visto de verdad, y todo estaba a punto de cambiar. La oficina de Antonio no se parecía en nada a lo que Chenise esperaba. Había imaginado algo frío y corporativo, todo de cristal y acero. En cambio, se encontró en una habitación que parecía haber sido transportada desde Italia. Paneles de madera cálida, muebles de cuero desgastados por el paso del tiempo, estanterías llenas de libros de verdad. Una ventana daba al jardín del restaurante, iluminado con guirnaldas de luces que le daban un aspecto mágico. Siéntate, dijo Antonio, señalando un sofá de cuero. Te traeré agua. ¿En serio? Yo estoy bien. Tú no estás bien. Todavía te tiemblan las manos. Se dirigió a una pequeña barra en la esquina y ella se fijó en cómo se movía. Controlado, económico, como si cada gesto tuviera un propósito. ¿Agua o algo más fuerte? Agua está bien. Le trajo un vaso y se sentó en la silla frente a ella, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, algo caro y claramente masculino. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. 6 meses, y esta noche. ¿Esa mujer ha estado aquí antes? Unas cuantas veces. Siempre es difícil. ¿Difícil? Antonio apretó la mandíbula. Esa es una palabra generosa para describir cómo es ella. ¿Alguien más te ha tratado así? Chenise dudó. La verdad era complicada. No tan mal, pero estoy acostumbrada a que la gente me mire como si no perteneciera a lugares como este. Algo oscuro cruzó por su rostro. Tú perteneces a cualquier lugar que elijas estar. La convicción en su voz le hizo un nudo en la garganta. Tomó un sorbo de agua, tratando de calmarse. Ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, empezaba a verlo realmente. La aguda inteligencia de sus ojos oscuros. La forma en que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación sin esfuerzo. La cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Una pequeña imperfección que de alguna manera lo hacía aún más devastador. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en voz baja. Por mí, porque era lo correcto. La mayoría de la gente no defiende a las camareras frente a los clientes ricos. Yo no soy como la mayoría. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas.
Y tú no eres solo una camarera. Eres una persona que merece respeto. Esa mujer olvidó esa verdad básica. Así que se lo recordé. Chenice sintió que las lágrimas volvían a amenazarla. Estaba tan cansada de ser fuerte todo el tiempo, tan agotada de mantener todo bajo control. Tener a alguien, especialmente a alguien como él, que la defendiera sin dudarlo, era casi demasiado para asimilar. Debería volver al trabajo, dijo levantándose. Gracias de nuevo, señor Caruso. Antonio. Él también se levantó y de repente su altura se hizo muy evidente. Ella medía 1,70, pero él aún le sacaba varios centímetros. Llámame Antonio, eso no parece muy profesional. Tampoco lo fue lo que acabo de hacerle a uno de los miembros de la élite de Nueva York. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Creo que ya hemos pasado de las formalidades, ¿no crees? Ella no pudo evitar devolverle la sonrisa. Quizás, Chenice. La forma en que pronunció su nombre le hizo sentir una calidez en el pecho. Quiero que sepas que si alguien vuelve a tratarte así, me lo digas inmediatamente. Ahora estás bajo mi protección. Esas palabras deberían haber sonado presuntuosas. En cambio, le parecieron una promesa, una garantía de seguridad. Puedo cuidar de mí misma, dijo ella en voz baja. Sé que puedes, pero no deberías tener que hacerlo. No sola. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. Él lo miró y su expresión cambió, aunque siguió controlándose, pero ella vio algo más duro debajo. Tengo que contestar, dijo, pero Chenice, tómate el resto de la noche libre. Pagada. Ya has pasado por bastante. Necesito las horas. Me aseguraré de que te compensen por un turno completo. Vete a casa con tu familia. Ella se quedó paralizada. ¿Cómo sabías que tengo familia? Tienes una foto en tu casillero. Una niña pequeña. La vi cuando inspeccioné las áreas del personal el mes pasado. Él había notado la foto de su hija. Había estado prestando atención incluso antes del incidente de esta noche. Darse cuenta de eso le hizo saltar el corazón. Se llama Mía, se encontró diciendo Chenice. Tiene 4 años. La expresión de Antonio se suavizó de una forma que lo transformó. Es preciosa. Tiene tus ojos. Gracias. Chenice se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Antonio, esta noche ha significado algo. Lo que has hecho ha significado más de lo que probablemente crees. También ha significado algo para mí, dijo en voz baja. Más de lo que imaginas. Sus miradas se cruzaron y durante un instante, el aire entre ellos se llenó de posibilidades. Entonces su teléfono volvió a vibrar, insistentemente, y el momento se rompió. Chenice salió de la oficina, pero podía sentir su mirada siguiéndola. Tomó el autobús a casa, en Queens, con la mente repitiendo todo lo sucedido, Antonio Caruso. La forma en que la había defendido, la forma en que la había mirado, no como si fuera invisible o inferior, sino como si fuera alguien digna de protección. Era peligroso pensar en él de esa manera. Los hombres así no acababan con mujeres como ella. Probablemente él tenía una novia guapa y de la alta sociedad, alguien que entendía su mundo de riqueza y poder. Pero ella no podía dejar de pensar en sus ojos. El apartamento que compartía con Mía era diminuto. Un dormitorio, una cocina en la que apenas cabía una persona, una sala de estar que servía de comedor y zona de juegos. Pero estaba limpio y era suyo. Y cuando abrió la puerta, Mía salió corriendo. Mamá. Chenice cogió a su hija en brazos, respirando el aroma del champú para bebés y la inocencia. Por eso aguantaba todo. Por eso tenía 2 trabajos y viajaba en autobús durante horas cada día. Esa niña era todo su mundo. Hola, pequeña. ¿Te has portado bien con la señora Chen? Muy bien. Hemos hecho galletas y me ha dejado ayudarla. La señora Chen, su anciana vecina, apareció desde la cocina con una sonrisa. Es un ángel. Tienes una hija maravillosa, Chenice. Después de que la señora Chen se marchara y Mía se acostara, Chenice se sentó en la oscuridad del salón, agotada, pero demasiado nerviosa para dormir. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Antonio. Marcus me ha dado tu número. Espero que no te importe. Quería asegurarme de que llegabas bien a casa. Su corazón dio un vuelco. Miró fijamente el mensaje,
con los dedos suspendidos sobre el teclado. Estoy en casa. Gracias de nuevo por esta noche. No hace falta que me des las gracias. Que duermas bien, Chenice. Se quedó dormida con el teléfono en la mano, sin saber que al otro lado de la ciudad, Antonio estaba mirando fijamente su expediente de empleada, memorizando cada detalle, sin saber que ya había dado instrucciones a su gente para que investigara sus antecedentes. No porque no confiara en ella, sino porque necesitaba saber si alguien le había hecho daño antes, si había otras amenazas que debía eliminar, sin saber que el señor del crimen más poderoso de la ciudad acababa de decidir que ella era suya y debía protegerla. A la mañana siguiente, Chenice llegó a Castellonero para su turno y se encontró con el caos. Había flores por todas partes, no solo unos pocos ramos, sino cientos de rosas de todos los colores, que llenaban la sala del personal como si un jardín hubiera explotado. ¿Qué es esto?, le preguntó a uno de los otros camareros. Las trajeron esta mañana, dijo María, con los ojos muy abiertos. Todas están dirigidas a ti. Hay una tarjeta. Chenice encontró la tarjeta adjunta a un enorme arreglo de rosas blancas. La letra era fuerte, decisiva, por soportar lo que nunca debiste haber soportado, por tu elegancia bajo presión, por ser extraordinaria. Sus manos temblaban mientras tocaba los pétalos. Esto era demasiado, demasiado. Marcus apareció con aspecto nervioso. El señor Caruso quiere verte en su oficina ahora mismo. Subió las escaleras con las piernas temblorosas y llamó a la puerta que había dejado solo unas horas antes. Adelante. Antonio estaba sentado detrás de un enorme escritorio, bajo la luz del día que entraba por las ventanas. Estaba aún más devastador. Hoy llevaba un traje gris oscuro, camisa blanca con el cuello abierto, y cuando la vio se levantó inmediatamente. Las flores, comenzó ella, es demasiado. No puedo aceptarlas. No son una transacción, Chenice. Son una disculpa. No hiciste nada malo. Soy el dueño de este restaurante. Lo que te pasó ocurrió en mi establecimiento. Eso lo convierte en mi responsabilidad. Rodeó el escritorio. Debería haber estado aquí. Debería haber intervenido antes. No podía saberlo. Debería haberlo sabido. Había algo casi feroz en su voz. No dejaré que vuelva a pasar. Antonio, agradezco el gesto, pero la gente va a hablar. Los otros camareros ya piensan. Que hablen. Ahora estaba cerca, tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. No me importa lo que piensen los demás. A mí sí me importa. Necesito este trabajo. No puedo permitirme rumores ni complicaciones. Algo cambió en su expresión, quizás comprensión o respeto por su honestidad. Tienes razón, dijo en voz baja. Te pido disculpas. No pensé en cómo te podría afectar esto. ¿Quieres que quite las flores? El hecho de que él preguntara eso, de que respetara inmediatamente sus límites, le provocó un dolor en el pecho. No, se oyó decir. Solo que quizá no tantas la próxima vez. Su sonrisa fue lenta y absolutamente letal. Entonces, habrá una próxima vez. No quería decir eso, Chenice. Pronunció su nombre como una caricia. ¿Quieres cenar conmigo? Su corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cenar esta noche? No aquí, en otro sitio, en algún lugar donde podamos hablar sin las políticas del restaurante. Eres mi jefe, te lo pido como Antonio, no como propietario del castillo. Esto es una locura. Ni siquiera nos conocemos. Entonces cambiemos eso. Dio un paso atrás, dándole espacio. Una cena. Si no te gusta, no volveremos a hablar de ello. Pero creo que tú también lo sientes. Esta conexión. Ella lo sentía. Dios la ayudara. Lo sentía como un cable eléctrico que discurría entre ellos. Tengo una hija, soltó. Una hija de 4 años. Soy madre soltera. Tengo 2 trabajos, préstamos estudiantiles y un coche que apenas funciona. No lo soy. No encajo en tu mundo, Antonio. Mi mundo, dijo él suavemente, tendría suerte de tenerte en él. La sinceridad de su voz casi la quebró. Pensó en decir que no, en protegerse del inevitable desengaño. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien la había mirado como él la miraba ahora? Como si fuera preciosa, como si importara. Una cena.
susurró ella. Su sonrisa podría haber iluminado toda la ciudad. Una cena, aceptó él. Te recogeré a las 7. ¿Cómo sabes dónde vivo? Algo brilló en sus ojos, algo que podría haber sido culpa. Tu expediente de empleada tiene tu dirección. Debería preocuparle eso. En cambio, se encontró sonriendo. Eso es un poco espeluznante, ¿sabes? Tengo muchos defectos, Chenice, pero te prometo que nunca te haría daño. Mirándole a los ojos, le creyó. No tenía ni idea de que Antonio había pasado toda la noche investigándola, que sabía de sus préstamos estudiantiles de la escuela de enfermería que nunca había terminado, que sabía que el padre de su hija las había abandonado antes de que Mía naciera, que ya había transferido dinero para pagar sus facturas de servicios públicos atrasadas de forma anónima a través de un fondo benéfico. No tenía ni idea de que el hombre más peligroso de la ciudad ya había decidido que ella era suya, y definitivamente no tenía ni idea de que en 3 horas alguien intentaría matarla, y Antonio descubriría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantenerla a salvo. El ataque se produjo durante su turno de almuerzo. Chenice estaba limpiando las mesas del comedor principal cuando el primer disparo rompió la calma de la tarde. El sonido fue increíblemente fuerte. Un estruendo que le hizo soltar los platos que llevaba en las manos. Cerámica explotando contra el mármol. Estallaron los gritos. La gente se escondió debajo de las mesas. Se oyeron más disparos. Fuego rápido y profesional procedente de la cocina. El entrenamiento de Chenice en el barrio conflictivo donde creció entró en acción. Se tiró al suelo y se arrastró hacia el refugio más cercano. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Lo único en lo que podía pensar era, tengo que volver a casa con Mía. Tengo que sobrevivir a esto por Mía. Todos al suelo, gritó alguien. Este es un mensaje para Antonio Caruso. Dios mío, esto no era un robo al azar. Era un ataque selectivo. Se trataba de Antonio. Chenice se pegó a la pared detrás de una columna estructural, tratando de hacerse invisible. A través del caos, pudo ver a 3 hombres vestidos con ropa táctica negra, moviéndose por el restaurante con las armas en alto. No disparaban al azar. Buscaban algo, a alguien. ¿Dónde está? Uno de ellos gritó a un camarero aterrorizado. ¿Dónde está Caruso? No está aquí, sollozó el camarero. No está aquí. El pistolero le golpeó con la pistola y el camarero cayó al suelo. Chenice contuvo un grito y se tapó la boca con la mano. Entonces le enviamos un mensaje. El líder se giró y recorrió la sala con la mirada fría. ¿Cuál de vosotros significa algo para él? Silencio. Silencio aterrador. Entonces sus ojos se fijaron en Chenice. Tú. Empezó a caminar hacia ella. Tú eres la de anoche, la camarera a la que defendió. No, 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 no. Chenice intentó huir, pero él fue más rápido. Le agarró del brazo y la levantó de un tirón. Le apretó la pistola contra la sien, el metal frío contra su piel. Llámale, ordenó el pistolero, empujándole un teléfono. Dile a Caruso que Vincent D'Amato tiene a su camarera favorita. Dile que si la quiere de vuelta, venga solo a la antigua fábrica de cerveza de Hudson. 1 hora, no tengo su número. Mentirosa, todo el mundo sabe que te dio su número personal. Llámalo ahora. Con las manos temblorosas, Chenice sacó su teléfono, buscó el contacto de Antonio y marcó el número. Él respondió al primer tono. Chenice, Antonio. Su voz se quebró. Lo siento, me obligaron a llamar. El hombre armado le arrebató el teléfono. Caruso, tenemos a tu chica. Antigua fábrica de cerveza, calle Hudson. 1 hora solo o pintaremos las paredes con su cerebro. Vincent te envía sus saludos. Colgó y sonrió a Chenice. Ahora esperamos. La arrastraron por la cocina, pasando ante el personal aterrorizado, hasta una furgoneta negra que esperaba en el callejón. Chenice se resistió, pero eran 3 y ella estaba sola. Le ataron las muñecas con bridas y la tiraron en la parte de atrás. Mientras la furgoneta se alejaba de Castellonero, Chenice solo podía pensar, Mía, ¿quién cuidará de Mía? La antigua fábrica de cerveza era exactamente lo que parecía.
un edificio industrial abandonado en una parte de Hudson Street que el tiempo había olvidado. Arrastraron a Chenise a un gran espacio abierto que olía a moho y podredumbre, la tiraron en una silla y le ataron los tobillos. Él vendrá, dijo con confianza el hombre de Vincent, el líder. Antonio Caruso no deja que nadie le quite lo que es suyo. Yo no soy suya, dijo Chenise, apretando los dientes. Apenas nos conocemos. Sí, entonces, ¿por qué prohibió a Constance Wellington entrar en todas sus propiedades? ¿Por qué te envió suficientes flores como para llenar una funeraria? ¿Por qué todas las personas de su organización recibieron esta mañana un mensaje diciendo que estás bajo su protección? El pistolero se rió. Puede que tú no sepas lo que eres para él, cariño, pero todos los demás sí lo saben. La mente de Chenise daba vueltas. Organización de protección. ¿Qué hacía exactamente Antonio? No tuvo mucho tiempo para preguntárselo. Exactamente 53 minutos después de la llamada telefónica, la puerta principal de la fábrica de cerveza explotó hacia adentro. Antonio atravesó el humo y los escombros como un ángel vengador. Llevaba un equipo táctico completamente negro que se ajustaba a su musculoso cuerpo, con armas visibles en las caderas y los muslos. Pero fue su rostro lo que le cortó la respiración a Chenise. Ya no era el sofisticado propietario de un restaurante. Era otra persona completamente diferente. Alguien aterrador. Este era el verdadero Antonio Caruso. Déjala ir. Su voz era absolutamente tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. ¿Has venido sola? El hombre de Vincent parecía sorprendido. Esperaba que te equivocaras en muchas cosas. Los ojos oscuros de Antonio encontraron a Chenise al otro lado del almacén. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Bien. Se volvió hacia el pistolero. Así es como funciona esto. La sueltas. Te vas. Le dices a Vincent que si vuelve a amenazar lo que es mío, borraré toda su estirpe de la existencia. Palabras audaces para un hombre en inferioridad numérica de 3-1. Antonio sonrió. Era la expresión más peligrosa que Chenise había visto jamás. 3-1. Inclinó ligeramente la cabeza. Creo que has contado mal. De repente, puntos rojos de láser aparecieron en el pecho de los pistoleros. Docenas de ellos desde todos los ángulos. Los pistoleros se giraron, pero no había ningún sitio donde esconderse. El almacén estaba rodeado. Dije que vendría solo, dijo Antonio en voz baja. Nunca dije que mis hombres se mantendrían al margen. No me arriesgo con las cosas importantes. El rostro del pistolero principal palideció. Caruso, desátala ahora mismo. Se apresuraron a obedecer, cortando las ataduras de Chenise con manos temblorosas. En cuanto quedó libre, Antonio estaba allí, atrayéndola hacia su pecho, rodeándola con sus brazos como bandas de acero. Te tengo, le susurró al oído. Ahora estás a salvo, te prometo que estás a salvo. Chenise se aferró a él con todo el cuerpo temblando por la reacción. Era sólido, cálido y estaba vivo, y por primera vez desde que comenzaron los disparos, se permitió creer que podría sobrevivir a esto. «Sácalos de aquí», ordenó Antonio por encima de su cabeza. «Quiero que se los entreguen a Vincent con un mensaje. Si la vuelven a tocar, no tendré piedad». Sus hombres se movieron, y Chenise oyó cómo se arrastraba al pistolero, con sus protestas desvaneciéndose. Entonces solo quedaron ella y Antonio en el almacén abandonado, con los brazos de él aún alrededor de ella y el corazón de él latiendo con fuerza bajo su oreja. «Lo siento», dijo él en voz baja. «Esto es culpa mía. Debería haber sabido que Vincent te atacaría. Debería haberte protegido mejor. ¿Cómo ibas a saberlo? Porque este es mi mundo. Violencia, venganza, enemigos que atacan todo lo que me importa». Se apartó lo justo para mirarla a la cara, con las manos ahuecadas en sus mejillas. «Debería haberme mantenido alejado de ti. Debería haber sabido que esto te pondría en peligro. Antonio, pero no pude». Su voz se volvió áspera. «Desde el primer momento en que te vi allí de pie, con tu dignidad intacta, a pesar de la crueldad de esa mujer, no pude mantenerme alejado. Y ahora estás envuelta en algo que nunca pediste.
Chenise miró a este hombre que era claramente mucho más que el dueño de un restaurante, mucho más peligroso de lo que había imaginado, y tomó una decisión. Entonces dime, dijo, dime quién eres realmente. Él la miró a los ojos y ella vio el momento en que decidió confiar en ella. Soy el jefe de la familia Caruso, dijo en voz baja. Mi padre construyó un imperio, parte de él legal, pero la mayor parte no. Cuando murió hace 3 años, yo lo heredé todo. Los negocios, el territorio, los enemigos. Dirijo la organización criminal más poderosa de Nueva York. Esas palabras deberían haberla aterrorizado. En cambio, sintió una extraña sensación de que todo encajaba. Así que anoche, dijo lentamente, cuando hiciste arrodillarse a Constance Wellington, lo dije en serio. Ella te faltó al respeto en mi territorio, lo que exige consecuencias. Y las flores eran solo porque quería verte sonreír. A pesar de todo el secuestro, el miedo, la revelación de que aparentemente estaba enamorada de un mafioso, Shenice se rió. El sonido era casi histérico, pero genuino. Esto es una locura, dijo. Toda esta situación es completamente una locura. Lo sé. El pulgar de Antonio le acarició el pómulo. Y deberías huir. Deberías llevarte a Mía y desaparecer a algún lugar donde no pueda encontrarte. Vivir una vida normal lejos de esta oscuridad. ¿Debería hacerlo? Sí. ¿Me dejarás? Apretó la mandíbula. No. Dios me ayude. No. Soy demasiado egoísta para eso. Te protegeré a ti y a Mía con todo lo que tengo, pero no te dejaré ir. Chenice debería haberse horrorizado por su posesividad. En cambio, se sintió segura, querida, vista. Necesito ir a casa con mi hija, dijo en voz baja. Estará preocupada. Te llevaré a ti y a Chenice. Voy a asignar seguridad. 2 de mis mejores hombres vigilarán tu apartamento y te acompañarán al trabajo. No es negociable. Me parece excesivo. Vincent no parará hasta que yo lo obligue. Hasta que eso ocurra, estás en peligro. Por favor, déjame mantenerte a salvo. Mirándole a los ojos, viendo el miedo genuino que había en ellos, miedo por ella, Chenisa sintió. De acuerdo, pero Antonio, cuando esto termine, cuando sea seguro, tenemos que hablar, hablar de verdad, sobre lo que hay entre nosotros. Su sonrisa era suave, casi vulnerable. Es todo para el dolor. Al menos lo es para mí. Le besó la frente, con delicadeza a pesar de sus peligrosas manos, y Chenice sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Había venido a Nueva York para empezar de nuevo, para darle una vida mejor a Mía. Nunca había imaginado que se enamoraría de un hombre como Antonio Caruso. Pero mientras él la sacaba del almacén, con su mano protectora en su espalda, se dio cuenta de algo. El destino no pide permiso. Simplemente llega, inesperado e innegable, y lo cambia todo a su paso. El refugio no era lo que Chenice esperaba. Había imaginado un edificio industrial con guardias armados y cámaras de seguridad. En cambio, Antonio la llevó a ella y a Mía a una casa de piedra rojiza en Brooklyn, hermosa, cálida, con un jardín en la parte trasera y una habitación ya preparada para una niña pequeña, con juguetes y libros. ¿Cómo lo hiciste? Chenice se volvió hacia Antonio, que estaba de pie en la puerta de la nueva habitación de Mía. ¿Cuándo tuviste tiempo de preparar todo esto? Hice que la gente trabajara en ello mientras estábamos en el almacén. Parecía casi avergonzado. Quería que Mía se sintiera cómoda, segura. Mía, que en ese momento examinaba una casa de muñecas que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Chenice, parecía encantada con el arreglo. Se había encariñado con Antonio de inmediato, en parte porque él la trataba con gentil respeto, pero sobre todo porque le había dicho que podía llamarlo señor Antonio y que le enseñaría palabras en italiano. Bella, dijo Mía, probando su nuevo vocabulario. Eso significa hermosa. Satimiamente, confirmó Antonio sonriendo. Tienes un talento natural. Verlos juntos conmovió el corazón de Chenice. El padre de Mía nunca la había querido. Había desaparecido en el momento en que la prueba de embarazo de Chenice dio positivo.
Ver a este hombre poderoso y peligroso agacharse para enseñarle a su hija cómo colocar los muebles de la casa de muñecas con tanta paciencia y cuidado era casi demasiado para ella. «¿Puedo hablar contigo?», dijo Chenise en voz baja. «¿A solas?». Antonio asintió y la siguió al pasillo. En cuanto estuvieron fuera del alcance del oído de Mia, Chenise se volvió hacia él. «Esto es demasiado. La casa, la habitación, los guardias de seguridad fuera. Es necesario. Antonio, no puedo permitirme nada de esto. Apenas puedo pagar el alquiler de mi apartamento. Tú no vas a pagar por esto». Lo dijo como si fuera obvio. «Es mi responsabilidad. Yo traje el peligro a tu vida». «No», Chenise lo interrumpió. «Ese hombre, Vincent, me persiguió por tu culpa, pero yo decidí responder a tu llamada. Yo decidí cenar contigo. No soy una damisela que necesita ser rescatada. Sé que no lo eres». Antonio se acercó. «Chenise, eres la persona más fuerte que he conocido. Pero la fuerza no significa que tengas que cargar con todo tú sola. He estado sola desde los 17 años, desde que mis padres me echaron de casa por quedarme embarazada. He construido una vida para mí por mi cuenta, y estoy orgullosa de ello. Deberías estar orgullosa. Pero déjame ayudarte, por favor». Bajó la voz. «Déjame cuidar de ti, de las dos». «¿Por qué?». La pregunta brotó de su boca. «¿Por qué te preocupas tanto? Nos conocemos desde hace 2 días». Antonio se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era cruda y sincera. «Porque cuando vi a Constance Wellington escupir a tus pies, algo dentro de mí se rompió. He visto violencia. He ordenado matar a hombres. He hecho cosas terribles en mi vida. Pero ver cómo alguien intentaba humillarte, quebrantar tu espíritu, sacudió la cabeza. No pude soportarlo. Y luego, cuando hablé contigo, cuando vi tu fuerza y tu elegancia y el amor que sentías por tu hija, lo supe». «¿Qué supiste?». «Que ibas a cambiarlo todo». Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le acarició la cara. «No creo en el amor a primera vista. Creo en el poder, la lealtad y los riesgos calculados. Pero tú, Chenise Brown, entraste en mi restaurante y pusiste mi mundo patas arriba». A Chenise se le cortó la respiración. «Antonio, sé que es pronto, sé que es una locura, pero no había sentido algo así desde…». Se detuvo, con una expresión de dolor en el rostro. «¿Desde qué?». «Estuve comprometido hace 5 años. Se llamaba Isabela. Murió en un accidente de coche que iba dirigido a mí». Las palabras fueron frías, sin emoción, pero Chenise pudo ver la culpa en sus ojos. «Mis enemigos la mataron porque era cercana a mí, porque la amaba. Así que juré que nunca volvería a dejar que nadie se acercara a mí. Nunca volvería a poner en peligro a alguien que me importara. Pero tú me estás poniendo en peligro. Lo sé, y es egoísta y está mal y debería dejarte ir, pero no puedo». Su pulgar rozó el pómulo de ella. «Me haces querer ser mejor persona, alguien digno de esa forma en que me miras, como si fuera un buen hombre a pesar de todo lo que sabes de mí». Chenise sabía que debía ser inteligente, que debía coger a Mia y huir lejos de este hombre hermoso y destrozado y de su mundo de violencia. Pero pensó en su ternura con su hija, en su ira por ella, en cómo había ido literalmente a la guerra para traerla a casa sana y salva. «No creo que seas un buen hombre», dijo en voz baja. El dolor brilló en sus ojos, pero ella continuó. «Creo que eres un hombre complejo, alguien que hace cosas oscuras por razones que no entiendo del todo, pero también creo que tienes honor y proteges a aquellos que te importan, y una capacidad de amar que has encerrado porque te aterroriza volver a perder a alguien». «Chenise, yo también tengo miedo», admitió. «Miedo porque me estoy enamorando de ti, y eso es lo más peligroso que podría hacer. No por tus enemigos, porque si me permito amarte y tú me rompes el corazón, no sé si podré sobrevivirlo». Antonio la atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la de ella. «Nunca te haría daño intencionadamente. Lo sé, pero la vida hace daño a la gente, especialmente a ti. Entonces déjame protegerte de ella. Déjame mantenernos a salvo a ti y a mí,
mientras acabo con esta amenaza. Vincent D'Amato cometió un error al ponerte en su punto de mira. No volverá a cometer otro. Había algo oscuro en su voz, una promesa de violencia que debería haberla asustado. En cambio, se sintió segura. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que sea necesario, respondió él, apartándose para mirarla. Pero no necesitas saber los detalles. No te arrastraré más profundamente a esa oscuridad. Demasiado tarde, ya estoy en ella. Entonces déjame ser quien impida que te afecte. Antes de que Chenise pudiera responder, la voz de Mía llamó desde el dormitorio. Mamá, señor Antonio, vengan a ver lo que he hecho. Volvieron a la habitación y encontraron que Mía había montado toda la casa de muñecas, con una familia de muñecos. El corazón de Chenise se encogió al ver la escena. Una muñeca madre, una muñeca hija y una muñeca padre que había colocado de forma protectora en la puerta. Somos nosotros, anunció Mía con orgullo. Una familia. Antonio y Chenise se miraron a los ojos por encima de la cabeza de la niña. El momento estaba cargado de posibilidades y miedo, y de algo que se parecía peligrosamente al amor. Sí, dijo Antonio en voz baja, agachándose al nivel de Mía. Una familia. Y a pesar de todo, del peligro, la incertidumbre, la absoluta locura de la situación, Chenise sintió que su corazón se abría a la posibilidad. Esa noche, después de que Mía se durmiera en su nueva habitación, Shanice encontró a Antonio en la azotea del edificio, de pie junto a la barandilla, contemplando Brooklyn con una copa de whisky en la mano. ¿No puedes dormir?, le preguntó ella uniéndose a él. No duermo mucho. Él le ofreció el vaso. Una vieja costumbre de cuando dormir significaba ser vulnerable. Ella dio un sorbo. Una calidez ardiente y suave le recorrió la garganta. Háblame de Isabela. Antonio se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Entonces ella era la hija del abogado de mi padre. Buena familia, auténtica herencia italiana. Se esperaba que nos casáramos y yo acepté porque eso era lo que se hacía en mi mundo. Pero luego la conocí y era brillante, divertida. Ella vio a través de todas mis barreras. Hizo una pausa. La amaba. No de la manera en que se detuvo. No de la manera en que tú... ¿Qué? Se volvió hacia ella y la mirada en sus ojos le cortó la respiración. No de la manera en que siento por ti. Lo que sentía por Isabela era real, pero era lo que se esperaba. ¿Seguro? Esto entre nosotros, Chenise, no es nada seguro. Es aterrador, irracional y completamente incorrecto para los dos. Entonces, ¿por qué se siente tan bien? No lo sé, dejó el vaso y le tomó las manos. Lo único que sé es que cuando pensé que Vincent podría hacerte daño, cuando imaginé que te alejaría de mí, habría quemado toda la ciudad para recuperarte. Habría iniciado una guerra. Habría hecho cualquier cosa. Eso debería asustarme. Pero no es así. No, admitió ella. No me asusta. Quizás eso me vuelva loca. Si estás loca, entonces los estamos los dos. Levantó una de sus manos hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos. Quédate conmigo, no solo hasta que se resuelva la situación con Vincent. Quédate. Antonio, sé que es demasiado pronto, sé que necesitas tiempo, pero necesito que lo sepas. Estoy completamente comprometido. Tú y yo somos míos para proteger ahora, míos para cuidar, y si me lo permites, míos para amar. Chenise sintió lágrimas resbalando por sus mejillas. Tengo tantas preguntas sobre tu negocio, tu vida, lo que realmente significa mantenernos a salvo. Pregúntame lo que quieras. Te diré la verdad, aunque sea desagradable. ¿Matarás a Vincent? No dudó. Sí, porque me amenazó. Porque amenazó lo que es mío. Porque necesita entender que hay consecuencias por cruzarse en el camino de la familia Caruso. Porque mientras él respire, tú estás en peligro. La honestidad debería haberla horrorizado. En cambio, lo agradeció. Sin mentiras, sin edulcorar la realidad. ¿Alguna vez estaremos a salvo?, preguntó ella. ¿Siempre habrá otro Vincent? No puedo prometerte una seguridad perfecta. Mi mundo es violento,
pero puedo prometerte que dedicaré cada día a hacerlo más seguro, que te protegeré a ti y a Mía con todo lo que tengo, que cualquier amenaza hacia ti se convertirá en mi prioridad número uno. Le acarició la cara. No puedo darte una vida normal, Chenise, pero puedo darte protección, lealtad y un amor que nunca flaqueará. ¿Y Mía? Tiene 4 años, no entiende este mundo. Entonces la protegeremos de él. Le daremos las mejores escuelas, la mejor vida. Nos aseguraremos de que nunca conozca la oscuridad a menos que sea absolutamente necesario. Su voz se volvió áspera. Moriría antes de permitir que algo le hiciera daño a esa niña. Ella es parte de ti, lo que la convierte en parte de mí ahora. Chenise cerró los ojos, abrumada. Todo estaba sucediendo muy rápido, demasiado rápido. Pero había pasado toda su vida siendo práctica, siendo prudente, protegiéndose. ¿Y a dónde la había llevado eso? A tener 2 trabajos, a luchar por sobrevivir sola. Quizás era hora de arriesgarse. Quizás era hora de dejar entrar a alguien. Necesito tiempo, dijo, para adaptarme, para entender lo que significa esta vida. Pero Antonio, no estoy huyendo. Todavía no. Su sonrisa era brillante. Transformaba sus rasgos duros en algo hermoso. Todavía no es suficiente. Por ahora, es suficiente. Entonces la besó, suave y con cuidado, como si fuera preciosa, como si fuera algo digno de ser apreciado. Y Chenise le devolvió el beso, saboreando el whisky y la promesa, y el comienzo de algo que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Cuando finalmente se separaron, Antonio apoyó la frente contra la de ella. Mañana terminaré esto con Vincent, y luego empezaremos a averiguar qué es esto, qué podemos ser juntos. Susurró ella. Juntos, confirmó él. Siempre. La guerra con Vincent D'Amato duró exactamente 3 días. Chenise no vio la mayor parte. Antonio la mantuvo a ella y a Mía a salvo en la casa de piedra rojiza, custodiadas por un equipo rotativo de sus hombres de mayor confianza. Pero ella escuchó los informes, vio la tensión en los hombros de Antonio cuando llegaba a casa cada noche, a veces con sangre en los nudillos que intentaba ocultar. Debería haber estado horrorizada. En cambio, le vendó las manos y lo abrazó mientras dormía inquieto a su lado, listo para despertarse al menor ruido. Al tercer día, Antonio llegó a casa temprano. Encontró a Chenise en la cocina enseñando a Mía a hacer galletas, y la imagen de ambas con la cara llena de harina y riendo juntas lo hizo detenerse en la puerta. Se acabó, dijo en voz baja. Chenise levantó la vista y lo miró a los ojos. Vincent se ha ido. No volverá a molestarnos. Ninguno de los suyos lo hará. Ella no pidió detalles. Había aprendido que algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecían. Así que estamos a salvo. Tan a salvo como podemos estarlo en mi mundo. Antonio entró en la cocina y Mía corrió inmediatamente hacia él. Señor Antonio, mire, hemos hecho galletas con forma de estrellas. La cogió en brazos y la niña se rió, rodeándole el cuello con los brazos. La naturalidad entre ellos, el afecto espontáneo, hizo que a Chenise se le hiciera un nudo en la garganta. Hermosas estrellas para hermosas niñas, dijo Antonio, dejando a Mía en el suelo. ¿Puedo probar una? Mientras Mía elegía cuidadosamente la mejor galleta para él, los ojos de Antonio encontraron los de Chenise al otro lado de la cocina. La mirada que le dirigió estaba llena de promesas, pasión y algo más profundo. Necesito hablar con tu mamá un momento, le dijo a Mía. ¿Puedes terminar de decorar esas galletas por mí? Vale, las haré muy bonitas. Antonio llevó a Chenise al salón. Cierra la puerta. En cuanto se quedaron solos, la atrajo hacia él. Te quiero, le dijo, sin preámbulos, sin vacilar. Sé que es rápido y una locura, y probablemente la peor idea para los dos. Pero te quiero, Chenise Brown. Me encanta tu fuerza y tu amabilidad, y la forma en que quieres a tu hija. Me encanta cómo me ves de verdad, y no te inmutas. Me encanta todo de ti. Chenise sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Antonio, no tienes que decirme lo mismo. Sé que necesitas tiempo, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que entendieras que esto no es algo temporal para mí.
Tú eres todo para mí. Tú y Mía ahora sois mi familia. Yo también te quiero. Susurró, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. Estoy aterrorizada y es una locura. Y sigo sin entender del todo tu mundo, pero te quiero. Creo que te amé desde el momento en que hiciste arrodillarse a Constance Wellington, desde el momento en que me viste como alguien a quien valía la pena proteger. Su beso fue intenso, posesivo, lleno de alivio, pasión y promesas. Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad. Cásate conmigo, dijo. Chenise se rió con un sonido ligeramente histérico. Nos conocemos desde hace menos de una semana. No me importa. Sé lo que quiero. Te quiero a mi lado. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero estar ahí para el primer día de colegio de Mía, su graduación y todo lo demás. Quiero construir una vida contigo, Antonio. Esto es una locura. Lo más loco que he hecho nunca fue entrar en mi restaurante aquella noche y eso me llevó hasta ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y el corazón de Chenise se detuvo. El anillo que había adentro era precioso, un sencillo diamante sobre una banda de platino, elegante, discreto y perfecto. Lo he encargado hoy, dijo Antonio. Mientras ponía fin a la guerra con Vincent, solo podía pensar en volver a casa contigo, hacer esto oficial y daros a ti y a mí a todo lo que os merecéis. Se arrodilló y Chenise empezó a llorar con ganas. Chenise Brown, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida protegiéndote, amándote, siendo el hombre que tú y Mía se merecen? Debería decir que no, debería tomarse más tiempo, debería ser práctica, inteligente y prudente, como lo había sido toda su vida. En cambio, dijo que sí. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Antonio era de pura alegría. Le deslizó el anillo en el dedo, se puso de pie y la besó hasta que ella se mareó. Te lo prometo, le susurró contra los labios. Pasaré cada día haciéndote feliz, protegiéndote, amándolos a ambos. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Mía entró corriendo. Se había olvidado de las galletas. ¿Por qué llora mamá, señor Antonio? ¿Ha hecho usted llorar a mamá? Antonio cogió a la niña en brazos y la incluyó en su abrazo. Son lágrimas de felicidad, Picolola. Tu mamá acaba de aceptar casarse conmigo, lo que significa que voy a formar parte de tu familia, si te parece bien. Mía abrió mucho los ojos. ¿De verdad? ¿Vas a ser mi papá? La voz de Antonio se llenó de emoción. Si tú me aceptas, Mía le echó los brazos al cuello. Sí, 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 siempre he querido tener un papá. Por encima de la cabeza de la niña, Chenice y Antonio se miraron a los ojos. Era el momento en que sus vidas cambiarían para siempre. De supervivientes individuales a una familia unida por el amor, la protección y el destino. 2 años más tarde, Shanice estaba en el jardín de su casa, no en el edificio de Brooklyn, sino en la finca de Westchester que Antonio había insistido en comprar para tener la seguridad adecuada y espacio para que Mia jugara, y observaba a su hija perseguir mariposas entre las flores. Habían cambiado muchas cosas. Ya no trabajaba en Castellonero. Antonio había insistido en que no necesitaba trabajar. Pero ella había vuelto a la escuela de enfermería y ahora trabajaba en un hospital infantil porque ayudar a la gente era parte de su esencia. Mia asistía al mejor colegio privado del estado, hablaba italiano con fluidez y tenía a Antonio comiendo de su mano. Él le enseñaba sobre el honor y la lealtad, la llevaba a tomar helado todos los sábados y la protegía ferozmente de los aspectos más oscuros de su negocio. Constance Wellington había intentado difundir rumores sobre Chenise, sobre cómo había atrapado a Antonio, sobre cómo no era adecuada para su posición. Antonio había acabado con eso con una sola llamada telefónica al marido de Constance, y la mujer no había vuelto a hablar en público desde entonces. La boda había sido pequeña, solo con la familia cercana y los socios más cercanos de Antonio. Chenise había llevado un sencillo vestido blanco y nunca se había sentido más guapa que cuando Antonio la miraba como si fuera todo su mundo. La vida no era perfecta. Seguía habiendo amenazas, seguía habiendo momentos en los que Antonio llegaba a casa con las manos manchadas de sangre y secretos en la mirada. Pero siempre volvía a casa, siempre la abrazaba,
Siempre los elegía a ellos. Mamá, llamó Mía, ven a ver las mariposas. Chenise estaba a punto de responder cuando unos brazos la rodearon por detrás y el familiar aroma de Antonio la envolvió. Belamir, murmuró él contra su cuello. Pareces feliz. Soy feliz. Ella se giró entre sus brazos y le acarició la cara. Tú me hiciste feliz. Tú me has vuelto humano de nuevo, replicó él. Tú y yo. Me has dado algo que vale la pena proteger, por lo que vale la pena ser mejor. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella en voz baja. Solo de no haberte encontrado antes. Él le besó la frente. Aunque creo que nos encontramos exactamente cuando debíamos hacerlo. El destino no se disculpa por su timing. El destino, repitió Chenise, pensando en aquella noche en el restaurante, en la saliva en el suelo de mármol y en un hombre que la había considerado digna de protección. Antes de conocerte, no creía en el destino. Y ahora sé que a veces el universo pone a la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado, y todo cambia. Antonio la atrajo hacia sí y Mía corrió hacia ellos para unirse al círculo. Una familia construida a partir de la oscuridad y la luz, de la violencia y la protección, de un encuentro fortuito que lo cambió todo. Chenise había ido a Castelonero en busca de trabajo. En su lugar, había encontrado un destino, un amor que desafiaba la lógica, una familia que desafiaba las expectativas. Y mientras estaba en el jardín con las dos personas que lo eran todo para ella, supo con absoluta certeza que volvería a tomar la misma decisión una y otra vez. Porque algunas historias de amor no siguen las reglas. Algunas historias de amor se escriben en la protección y el cuidado, en la justicia y el destino, en el espacio entre la oscuridad y la luz. Esta era la suya y era perfecta. Esta historia ha llegado a su fin. Si te ha llegado al corazón de alguna manera, si has sentido la conexión entre Chenise y Antonio, deja tu me gusta y compártela con alguien a quien le gusten las historias emotivas y poderosas. Pronto llegarán nuevas historias. Hasta la próxima.